Ya, vamos a ver lo que era las opiniones del OCE, ¿ya? Con eso ya estamos cerrando el curso. Pero ¿por qué es importante las opiniones del OCE? Antes, siempre en cada obra, tenemos distintos eh, puntos de vista, ¿no? O también hay algunos vacíos, se puede decir, en la normativa, ¿no? Entonces, el OCEP, a través de sus opiniones, da una opinión en la cual, basadas en la normativa, eh, se pronuncian, ¿no? Dicen tal cosa, esta cosa, es esta y esta, ¿no? Según el artículo tal de la Ley de Protección del Control del Estado, ¿no? Entonces, eso, si ustedes son funcionarios, no necesariamente públicos, no necesariamente pueden estar ustedes en una entidad pública, ojo, pueden también ustedes ser residentes o también pueden ser supervisores, ¿no? Entonces, cualquier decisión que ustedes tomen, les vuelvo a decir, tiene que estar bajo la normativa, ¿ya? No pueden ustedes tomar decisiones en la cual más adelante ustedes no se pueden defender, ¿ya? Un ratito déjenme compartir toda mi pantalla para poder explicarles cómo ingresamos. Entonces, entramos a la pestaña, ponemos opiniones de los, ¿ya? Del 12, entramos donde dice opinión 2020. ¿Ya? Y nos va a salir esta pestaña que todos veamos. ¿Ya? Por si acaso le voy a poner en el chat para que algunos de repente puedan ingresar, puedan entrar. ¿Ya? Si nosotros nos damos cuenta, hay opiniones desde el 2012 hasta el 2020, ¿no? 2020 que está acá. Hay no necesariamente la parte de ejecuciones de obra, ya también hay de bienes y servicios, también hay de diferentes tipos de opiniones que hay. Por ejemplo, vamos a ver el primero, ¿ya? A ver qué dice. Ámbito de aplicación de tercera disposición complementaria. ¿Nos interesa o no? Vamos a ver por si acaso, a ver, ¿de qué trata? Le dan clic y les van a abrir un archivo en Word. ¿Ya? Ustedes busquen opiniones. Opiniones de los. Perfecto, ustedes ya lo guardan y vemos. A ver de qué trata esta opinión. ¿Cómo se analiza este documento? De la siguiente manera. Tiene un número de expediente, tiene un número de opinión, que en este caso es la 76/2020. ¿Quién hace la opinión? Hace la persona natural o jurídica, ¿ya? O también puede hacer lo que son las entidades, ¿no? Las entidades son jurídicas. ¿Qué es lo que nos pide ámbito de la tercera disposición complementaria del decreto supremo 168 de 2020? ¿No? En referencia nos da lo que es en agosto de 2020. Si ustedes se dan cuenta, dice que mete la referencia, ese formulario metropolitano, o sea, en este caso hace el secretario, ¿no? De tal empresa de inversiones. Y nos dice que antes de iniciar el presente análisis, acá lo que nos dice es que esto es necesario, o sea, es netamente para esta opinión, ¿ya? No es que esta opinión se utilice de repente para otros, ¿no? Si ustedes de repente tienen otro caso, ustedes tendrían que elevar una opinión.
muy aparte, ¿no? Pero eso nos sirve para guía. Les voy a repetir, la guía no es mala. El copiar y pegar sí es malo. La consulta y análisis se hace bajo la ley y reglamento y acá está la consulta que ha dicho. ¿Qué nos dice? El procedimiento excepcional regulado en el numeral de la tercera disposición complementaria del final del decreto supremo de 168 resuelta de aplicación para todos los contratos de bienes y servicios. ¿Se dan cuenta? Esto es de un bien y servicio, distintos a los servicios de supervisión de obra vigentes, que han visto paralizados debido al estado de emergencia nacional, o solo aplica a aquellos en los que se han aprobado ampliaciones de plazos o se han formalizado entre las partes la suspensión de plazo de ejecución. Si no me estoy equivocando, este artículo salió cuando se reactivó la economía. Perdón, ese decreto supremo, si no me estoy equivocando. Muy bien, acá hace todas las maneras de lo que ha visto, del COVID, ¿no? De lo que ha pasado. Ahora, respecto a la normativa, se ha previsto en la serie de modificación contractual, las escritas tales, ¿no? Convencionales que hubieron en lo que era, el COVID. Y acá nos pone, ¿no? El ámbito de la tercera disposición complementaria. A ver, ¿qué nos dice? Con respecto al 30 de junio del Diario Peruano, Decreto Supremo, cuya tercera disposición complementaria final se ha dispuesto lo siguiente. ¿Ves? No se equivoca, es la reactivación. Para la reactivación de los contratos de bienes y servicios distintos a los servicios de supervisión de obra vigente, en el ámbito de la Ley 3025, Ley de Coordinación del Estado y su reglamento, cuya ejecución se ha visto paralizada debido a esta emergencia del COVID, resultan de las siguientes disposiciones, ¿no? Sí, bueno, de repente que ponga. Como se aprecia, el dispositivo conforma son aplicables a los contratos de bienes y servicios. Oh. Este último, en casos de supervisiones cuya ejecución se hubiese visto paralizada, ¿no? Por la emergencia del COVID. Como les digo, este artículo, sí, me lo leí. Recuerdo que decía de lo que eran los supervisores, tanto de las ejecuciones de obra que estuvieron suspendidas o en algunos casos paralizadas netamente por el COVID, ya tendrían que, ahí donde les dije, ¿no? Primero tenía, antes de poder reactivarse, tenían que, pueden pedir mayor adelanto directo, ¿no? Ahí subía al 15, materiales subía al 25. Ahora, dispuesto en el numeral precedente es aplicable a aquellos contratos en los que se han aprobado o se han formalizado las partes de suspensiones entre las partes del plazo de ejecución como consecuencia de aparición de actividades debido al estado de emergencia. Acá no hacía otro interrogante, me acuerdo. Decían aquellas obras que estuvieron paralizadas, pero no necesariamente por el COVID. Me acuerdo que también había una, eh, una opinión, ¿no? Una consulta que le hicieron al OCE, en la cual decían que por el tema de lo que era del COVID, antes ya había una obra que estaba paralizada, ¿no? Entonces, ¿cuál era? ¿También entraba en vigencia ese decreto o no entraba en vigencia ese decreto? Decían, ¿no? Algunas opiniones del OCE no son que te digan sí o no, sino te dan solamente diciendo el artículo o ese decreto se aprobó tal, ¿no? Algo así también a veces suelta sus opiniones. No te dan el sí o a veces no te dan el no. ¿Por qué hacen esto? Porque el OCE, o en este caso, claro, el OCE, no te va a decir sí o no, sino te va a dar una opinión. Por ejemplo, yo les puedo dar una opinión, ustedes estudien, ¿no? Allá ustedes estudian o no estudian, ¿no? Allá ustedes si hacen su trabajo o no hacen su trabajo, ¿no? Es una opinión que se está dando, una sugerencia. Al final, la decisión, quien toma es la entidad. Ya eso quiero que también ustedes tengan en cuenta, ¿ya? El OCE me puede mandar un montón de sugerencias, pero al final la decisión que la toma es la entidad, ¿no? Si ustedes son entidad, ustedes toman esa decisión. Muy bien, seguimos leyendo.
muchos contratos paralizados. Es lo que nos interesa más, las conclusiones. A ver, las reglas contempladas en la tercera disposición complementaria final del Decreto Supremo son aplicables a los contratos de bienes y servicios, distintos a los de supervisión de obra, suscritos en el amparo y su reglamento, cuya ejecución de operaciones se hubiesen detenido totalmente como consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia, ¿no? O sea, en conclusión, nos dice que ese artículo es aplicable para contratos de bienes y servicios. Ahora, en la segunda conclusión, previsto la operación complementaria de dicha tercera disposición complementaria final, se apliquen incluso en aquellos contratos de bienes y servicios paralizados, ¿no? O sea, también se va a aplicar para lo que son bienes y servicios. O sea, ¿qué es un bien y qué es un servicio? Un bien es algo material, se puede decir, ¿no? Por ejemplo, de repente tal entidad quería que le traiga muebles, ¿no? Supongamos. Pero por el COVID no pudo traer, ¿no? Algo así. Servicio viene a ser, por ejemplo, las computadoras, ¿no? Estaba algo mal y lo arreglo, ¿no? Algo así. Y como consecuencia del decreto de generado por lo cual es la parte figurativa de la ley de plazo y suspensión de contrato previsto, cabe precisar que el mérito numeral del dispositivo o sea, podrán modificar los acuerdos que hubiesen llegado a la suspensión de plazo. Para poder entender eso tenemos que leer el decreto supremo. El decreto supremo decía, para lo que es reactivación económica, normal, se iba a ir graduando la reactivación económica, pero siempre y cuando se modifique el presupuesto y contemple lo que era un estudio de plan COVID. Ese era uno de los requisitos. Otro requisito era que ese plan COVID tiene o tenía que estar aprobado por la entidad, ¿no? No es que solamente presentaba y listo. Y después de esto, ¿qué más era? Más o menos que me acuerdo. Claro, en el plan COVID estaban todos los gastos, pues, ¿no? Todos los gastos, todo lo que iba a venir, o sea, alcohol y todo eso, ¿no? Esto era todo un estudio que tenía que ser presupuestado. Si no tenía eso, la obra no podía iniciar, ¿no? Ahora ese gasto, ¿quién asumía? Pues, ¿no? En este caso, la reactivación económica también soltó un dinero a las entidades para que puedan cubrir ese gasto adicional. Acá no hay mucho que explicar. Bueno, a ver, otra opinión más. Acá hay un adelanto directo. A ver, analicemos este adelanto directo. Ojo, lo que viene de aquí para adelante, más o menos es para que ustedes puedan entender un poco. Ya. ¿Quién hace la solicitud, o en este caso pide opinión? Es Ministerio de Energía y Minas, lo que es Dirección General de Electrificación Rural. Nos dice adelanto directo. ¿Ya? ¿Cuál es lo que pide? Dice, una vez suscrito el contrato, la entidad puede pagar el adelanto directo al contratista en relación al monto total del contrato que proviene de la ejecución de una obra en modalidad llave en mano. Ya, llave en mano. ¿Saben lo que es llave en mano o no saben lo que es llave en mano? A ver, ¿me son ahí? ¿Me son ahí? Llave en mano es quien hace el expediente, ejecuta. ¿Ya? Eso, antiguamente me acuerdo que estaban haciendo, pero de ahí salió otra normativa diciendo que se tenía que hacer para obras mayores de 10 millones. Así funcionaba esa modalidad. No sé si es que habrá cambiado la normativa, no estoy al tanto, tendría que de repente ver. Pero era, a ver, ¿qué es lo que buscaba el Estado con esto? El Estado lo que buscaba con esto es que, uno, no se tengan adicionales de obra. ¿Por qué? Porque si tú haces el expediente, tú vas a tener que ejecutar y
se supone que tú has hecho el estudio, ¿no? Entonces se supone que no va a haber adicionales de obra, ¿ya? Ese es uno. Otro, que una vez que ya está el expediente aprobado, al día siguiente se puede iniciar la ejecución. Eso es lo que buscaban, es lo que se buscaba con llave en mano. Ojo. O sea, todo lo que es teórico es muy bueno, pero de ahí a la ejecución era un desastre. Me acuerdo que había que pedir más adicionales, todavía pedían. Pues si tú has hecho el expediente, ¿no? Que ya lo sacaban por vicio oculto. Otro, como les digo, a veces todo lo que uno quiere realizar, teóricamente puede funcionar, pues, ¿no? Pero ahí a la práctica era todo mucha faena, mucha corrupción. Bueno, entonces acá lo que está diciendo el pata, no sé si es pata o es mujer. Ya, la entidad se llama, ¿no? Lo que está diciendo la entidad es, ¿saben qué? Se puede pagar adelanto directo al contratista en relación al monto del contrato que proviene de la ejecución de una obra en modalidad llave en mano, ya, que incluya la elaboración del expediente técnico de obra, ya, en la que cita elaboración del expediente técnico se rija bajo el sistema de suma alzada y la ejecución de la obra se realice bajo el sistema de precios unitarios. Ya. O sea, en conclusión estoy diciendo, se puede dar adelanto directo a una obra que el expediente decía suma alzada y la ejecución a precios unitarios. Hasta donde yo sé, si es llave en mano, siempre se suma alzada. Eso es hasta lo que yo más o menos sé. Pero vamos viendo. ¿Quién soy yo para poder decir algo, ¿no? Al que hacen la parte normativa. La elevación de la contratación de la atención responsable debe de tener modalidades del Estado, cantidad de magnitudes, sistemas de contratación. Acá te explican todo, ojo, todo esto es para que vean ustedes, o sea, ellos dan su opinión bajo todo este reglamento. Debe ser unos tronos, ¿no? Día, tarde y noche serán su reglamento. Ahí está. Siempre te dice lo que son precios unitarios, aplicable condiciones, no se puede conocer hasta exactitud o precisión, ¿no? Más que todo para lo que son carreteras, es bueno esto. Se aplica normativa y también te dice lo que son modalidades de contratación, lo que es llave en mano, el cual es aplicable para contrataciones de obras, tratándose del postor formula conjuntamente la construcción, equipamiento, hasta la puesta de servicio, ¿no? Y de ser el caso, la elaboración del expediente técnico. Lo que le estaba diciendo, ¿no? Llave en mano, de ser en caso, pero casi siempre se cumple esto. Adicional a esto, llave en mano, es importante que el artículo establece las condiciones, establece que los ministerios, organismos públicos, programas escritos como empresas pueden contratar obras que incluyen el diseño, construcción, llave en mano, que incluya el expediente técnico de obra. Todo lo que les dije, ¿no? Ya, redunda. Por su naturaleza, suma alzada. Acá está lo que le dije, y que por su naturaleza, asuma alzada. Preverse llave en mano en aquellas contrataciones que incluyen los técnicos, solo posible el presupuesto estimado del proyecto valor referencial de la estación pública. Entonces, debe utilizarse el sistema suma alzada. Evaluación de ejecución bajo la modalidad de llave en mano. No es posible emplear el sistema de contratación a precios unitarios. Acá ya está dando la respuesta. Ya, también te explica lo que es adelanto y ejecución de obra, ¿no? Lo que hemos visto según los artículos, ¿no? Lo que les he explicado, que era hasta un 10% del monto del contrato, ¿no? Y en caso de materiales era un 20%. Cumple con todas las condiciones de requisitos, establece la normativa. Acá están conclusiones. Si se dan cuenta, la normativa o sea, no solamente se abarca a una cosa, ¿no? Acá nos explica qué es adelanto directo, nos explica también modalidad llave en mano, ¿no? O sea, va explicando cada uno de ellos, ¿no? Van explicando. Y después de haber explicado eso, nos da la conclusión. La normativa de contratación del Estado ha previsto que el empleo de la modalidad de contratación llave en mano en aquellas contrataciones de ejecución de obra que incluye la elaboración del expediente técnico de obra
la ejecución de obra, diseño y todo eso, solo es posible cuando el presupuesto estimado del proyecto o valor referencial responde a una licitación pública. O sea, sí o sí tiene que ser una licitación pública, ¿ya? ¿Ya? Por naturaleza de la contratación debe utilizarse el objeto de suma alzada, ¿ya? Así, en las contrataciones de ejecución de obra bajo la modalidad de contratación llave en mano, no es posible emplear el sistema de contratación a precios unitarios. Muy bien, su segunda conclusión. Cuando los documentos de procedimiento de selección de un proceso de contratación de ejecución de obras se cumplen con todas las condiciones y requisitos establecidos en la normativa de condiciones del Estado, prevén la entrega de adelanto directo. Este puede ser entregado por la entidad a solicitud del contratista, siempre que se cumpla con el procedimiento y requisitos previstos en el artículo 181 para tales efectos. Si dan cuenta, acá no te dice si sí o te dice no. Simplemente te dan la normativa, ¿no? Te dan la normativa. No te dice sí, no te dice no. O sea, no es que sea ambiguo, sino la decisión ustedes ya lo tomarían. O sea, si ustedes son entidad, tendrían que ustedes tomar la decisión, pues, ¿no? Bueno, si yo sería entidad, diría que no. Que se rijan netamente a suma alzada, pues, ¿no? No, que la ejecución no me lo cambia a pesos unitarios. A ver algo más que se tenga interesante. Función exclusiva de edición de comité permanente. Reconocimiento de, ahí está, reconocimiento de reajustes en valorizaciones pago pendiente. Ya lo que hemos visto en la clase pasada. Obligación de contar con inspector supervisor de obra. También es importante. A ver, vamos a ver liquidación. Ya vamos a hacer tres nomás, ¿ya? Además ustedes pueden también pueden también ustedes ir buscando y estudiando. Muy bien. ¿Quién hace la solicitud? La Municipalidad Provincial de La Mar, San Miguel. Asunto, contar, obligación de contar con un supervisor inspector de obra. ¿Ya? ¿Cuál es su...? Es correcto que se designe un inspector o supervisor de obra en un proyecto cuyo monto del expendio técnico es menor a lo establecido por la ley de presupuesto, la ley de contrataciones. ¿Ah? ¿Es correcto designar un inspector o supervisor de obras? Claro, la misma normativa indica. Cuyo monto del expediente técnico es menor a lo establecido en la ley de presupuestos. El artículo 247 dice que toda obra debería contar de modo permanente, ¿no? Con un inspector o supervisor. Será obligatorio contar con un supervisor cuando el valor del presupuesto, ¿no?, sea mayor a lo establecido. De lo anterior, la normativa de condición del Estado establecería que en todos los casos para ejecución de obras debería contarse necesariamente con un supervisor o con un inspector de obras, estableciendo la obligatoriedad de contar con un supervisor de obra cuando el valor de la obra sea igual o mayor al monto establecido en la ley de presupuesto público del año fiscal. O sea, en conclusión, la pregunta está diciendo si se puede contar con un inspector o supervisor menos del presupuesto que no dice la normativa. Pero se tiene que contar con un inspector o supervisor, pues, ¿no? Me parece que era un poquito más interesante. Ya, pasamos a otro. Ya, de esto ya vamos a pasar a reconocimiento de reajuste, lo que les estaba diciendo a ustedes. Ya el tema que hemos hecho, ¿por qué no puedo hacer clic acá? Vamos a ver si me deja. Ya. A ver, ¿quién hace esto? Solicitante, la empresa regional de servicios públicos de electricidad del Oriente.
Asunto, reconocimiento de reajustes en valoraciones pendientes de pago. Ese es el tema que hemos hecho la clase pasada. ¿Cuál es su consulta? Si el monto de reajustes de ley en un contrato de obra a precios unitarios resulta impedido para no realizar pagos pendientes a valorizaciones del contratista, dado que el monto pagado excedería el establecido en el contrato. Ya, lo que está diciendo acá, le puedo pagar los reajustes, pero si ya, me imagino que habrá estado reajustando mensualmente acá, ¿ya? Y la cosa es que llegó a una valorización y se da cuenta que esa valorización ya sobrepasó el monto de su contrato. Supongamos que su contrato de obra era por 1.000 soles, ya valorizó esos 10.000 soles y para su otra valorización, porque dice pagos pendientes, se estaría pasando de esos 1.000 soles. Más o menos así entiendo esta pregunta. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Acá dice toda la variación de los reajustes, ¿no? Lo que les está enseñando a ustedes del INEI, que se tiene que tener el coeficiente, no, el índice o el valor, ¿no? A través de la tabla que les he enseñado. Se calcula el K, del K se resta y se calcula la variación reajustada, ¿no? Todo esto sabemos calcular. Ahora, lo que queda acá pendiente es si es que se debería de pagar o no se debería de pagar, ¿ya? Las variaciones tienen de carácter de pagos a cuenta y son elaborados el último día del periodo previsto en las bases. Eso también les he enseñado. ¿Qué más? Aprobación correspondiente realizado dentro del mes siguiente de la valorización. O sea, si yo presento este mes, me tienen que pagar este mes, pues, ¿no? El plazo máximo de aprobación por el periodo de supervisión, la entidad son 5 días, ¿no? Esto ya les dije también, son 5 días hábiles que tienen que pedir. Y es cancelada por la entidad en la fecha no posterior al último día del mes. Ojo, esta parte de acá sí es bien. O sea, si presento evaluaciones de 5, no 5, el 8, tengo que me paguen hasta este fin de mes. Efectuados en el reglamento posterior, cuando se conocen los índices unificados, se debe de aplicar. Eso es lo que les dije, ¿no? O sea, nosotros aplicamos reajustes, y una vez que tenemos los reajustes, volvemos a aplicar, porque ya conocemos de ese mes. Se pagan las decisiones más próximas o incluso en la liquidación. En algunos casos, a veces no hacen lo que nosotros hemos hecho. A ver, la liquidación, o sea, aparte van sumando los reajustes, ¿no? Y eso lo mandan a lo que es la liquidación. Está también normado. ¿Qué más? Conclusión. El monto resultante de las valorizaciones ajustadas conforme a lo establecido por la normativa de decoración del Estado no constituye o vice. O vice es como que no es... ¿cómo les puedo explicar esta palabra? Creo que le voy a explicar, mejor vamos a buscar en internet. Así, más o menos, pero, conceptos para poder explicarles esto no se me sale. Ahí está, obstáculo. O sea, no obstaculiza, se puede decir. ¿Ya? Esa es la palabra correcta que estaba buscando. O sea, no constituye un obstáculo para realizar el pago de las valorizaciones pendientes. Así excedieran el monto del contrato, sin perjuicio de ello. Cualquier discrepancia que pueda surgir sobre la particularidad debe ser sometida por las partes al medio de solución de controversias que correspondan. Primero se van a conciliación, de ahí ya se van a arbitraje. O sea, en pocas palabras dice que sí. Bueno, acá sí te dice que sí se tienen que pagar, ¿no? Te dice que sí. Y si no quieren pagar, ya se van a lo que es conciliación. De ahí ya se pasan a arbitraje, pero ¿de cuánto también será? Pues, ¿no? Sus reajustes.
Cuando mayor son las liquidaciones, mayor son los reajustes, pero cuando mayor son los montos de contratación, mayor son los reajustes. Ahí sí, a veces los reajustes salen más, 400.000, 500.000, dependiendo, como les digo. Ya, y la normativa indica que sí, o sea, se le tiene que pagar al contratista. A ver, el último, ¿qué más era el último? Incorporación, liquidación de obra. A ver qué nos dice liquidación de obras y ejecución de garantías. Liquidación de obra y ejecución de garantías. ¿Quién hace la opinión o pide opinión? Ese grupo MZ Asociados, Sociedad Anónima Cerrada. Me acuerdo que iba a empezar a trabajar acá. Bueno. Dice, establecer la oportunidad en la cual deben de ser determinadas las eventuales deudas. Si es deudas, como saldos, ¿no? No tenemos saldos, de una parte respecto de la otra. Como consecuencia de un contrato de obra resuelto, amparado en el artículo 167 del reglamento. En tal sentido, debe determinarse si dicha etapa es la liquidación del contrato conforme a lo establecido en el artículo 169. Acá le resolvieron el contrato, ¿verdad? Parece que le resolvieron el contrato. Y te dice, o sea, una vez que resuelve el contrato, aplicar la liquidación. Ya. Lo anterior, ustedes, las partes podrán resolver el contrato en mutuo acuerdo. ¿Qué habrá pasado? ¿No? ¿Qué dice el artículo 267? Entre los dos aspectos combinados, la contratación física del lugar de la obra, esta queda bajo responsabilidad de la entidad y se procedería a la liquidación. Eso se le llama como un precierre, le llama. El artículo 269, como proceso de cálculo técnico bajo las condiciones normativas aplicadas, cuya función es determinar la obra y el saldo económico que puede existir. Acá ya te dice, pues, ¿no? Normativa, el costo de la obra y el saldo económico que pudiera existir a favor o en contra de alguna de las partes. Pero se tiene que hacer un cálculo. Por expuesto en el tubo, la liquidación de un contrato de obra resuelto constituiría la etapa en la cual deberían determinarse, entre otros aspectos, el carácter técnico del costo de obra. Como les decía, pues la liquidación es el carácter de costo, o sea, cuánto me cuesta la obra. En este caso, como le resuelven el contrato, se tiene que hacer como un cierre, algo así se le llama. Y hacer otro saldo de obra, si es que procedería de repente a mandar a proceso, ¿no? De repente se manda a proceso ese saldo de obra, o caso contrario, la misma entidad puede ejecutar mediante administración directa. Eso también se hace. ¿Ya? Que pudiera existir a favor o en contra del contrato, conforme dispuesto en el artículo 160. Bueno, acá hace otra consulta más. Determinar si para la ejecución de una garantía deben de procederse a la liquidación del contrato, o si por el contrario la garantía se ejecuta de modo automática. Buena pregunta. O sea, la garantía, si es que no cumple el contratista y yo resuelvo el contrato, ¿me agarro la garantía o también lo mando bueno, a ver, a la resolución de contrato del artículo, entendiéndose con ello que una de las partes que arrogue o atribuya la potestad de anticiparse y empezar a aplicar, como si ya estuviese firme o consentida la liquidación. Si ya está aprobada la liquidación, no, pues. A ver, ¿qué nos dice acá? En conformidad con el artículo 121 del reglamento, nos dice, las garantías presentadas en el marco de un proceso de contratación pública solo deben ejecutarse en los siguientes casos. Cuando el contratista no renueva la garantía antes de su vencimiento. Esto me hace acuerdo
cuando estaba trabajando en una entidad y el contratista se había olvidado de renovar su garantía. Y salieron por los medios, me acuerdo, ¿no? Como es cuando hay personas que no saben mucho de normativas, diciendo que ya que la obra estaba abandonada, que esto es lo otro, ¿no? Porque no tenía garantías y todo eso. Acá lo que se hace es, se puede aplicar, ¿no? Se puede ejecutar su garantía. Otro, la carta de firme cumplimiento y garantía adicional por el monto diferencial de una propuesta se ejecutaban en su totalidad, cuando la resolución por la cual la entidad resolvió el contrato por casos imputables al contratista. Si el contratista tuvo la culpa, se ejecuta su garantía. Hubiera quedado consentida o cuando por laurio arbitral consentido y ejecutoriado se declara presente la decisión de resolver el contrato. O también puede ser que se vayan al arbitraje. Una vez que se vayan al arbitraje, se decide quién tuvo la culpa. Y si tuvo la culpa el contratista, entonces el mismo juez dice, pues no, ya aplica su garantía. Bueno, igualmente, la garantía de fiel cumplimiento y de ser necesario, la garantía por el monto diferencial de propuesta se ejecuta cuando transcurrieron los 3 días de haber sido requerido por la entidad que el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo. En el acta de conformidad de recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes y servicios, o en la liquidación final de contrato debidamente consentidas o ejecutoriadas en el caso de ejecución de obras. En este caso, la ejecución de la garantía se solicitaba por un monto equivalente al saldo a cargo del contratista. O sea, una vez que se ocupan estos tres, solamente en estos 3 casos, yo ejecuto la garantía ¿no? Que presenta el contratista. Por eso se dan cuenta que siempre se da una garantía de fiel cumplimiento. A ver, ¿qué más hay? Conclusiones. En el marco anterior de la ley de liquidación de contrato de obra resuelto, constituía la etapa en la cual debería determinarse, entre otros aspectos, de carácter técnico, el costo de la obra y el saldo económico que pudieran existir a favor o en contra de una de las partes conforme a lo dispuesto en el artículo del reglamento. Bueno, acá no dice mucho. La ejecución de garantías conforme a lo dispuesto en el artículo 121 del anterior reglamento correspondería o respondería a supuestos distintos, así como la entidad resolvería el contrato por casos imputables al contratista. Para la ejecución total de las garantías, bastaba que la resolución quedara consentida o que se declarara improcedente la decisión de resolver el contrato por laurio arbitral consentido y ejecutoriado por su parte. Tratándose del tercer supuesto establecido de positivo para su parte, la entidad que ejecutara las garantías presentadas en el marco del contrato de las obras. La ejecución final debería de encontrarse debidamente consentida o ejecutoriada. Debidamente 3 días. Pues en conclusión, sí se puede ejecutar siempre y cuando el contratista tenga la culpa. Y la liquidación queda aprobada. Es como un cierre, pues, ¿no? O sea, si el contratista está ejecutando, pero acá no dice quién tiene la culpa, ¿no? O sea, de una parte respecto a la consecuencia del contrato, del reglamento, en sentido debe tenerse que dicha etapa de liquidación del contrato conforme a la establecido. No dice si si es culpa del contratista o no, pues, ¿no? Si fuese culpa del contratista, se aplica a esto, a la garantía de fiel cumplimiento. Para lo que conocen un poco de leyes, bueno, ¿no? De repente puede ser que sepan un poco más de esto.
Pero como les digo, siempre es bueno que ustedes... sé que esta parte es un poquito más tediosa, no tan tediosa, ¿no? Por lo que de repente no les gusta leer mucho, es un poco aburrida, pero, cuando ustedes trabajen se van a dar cuenta que es mejor leer un poquito más, porque al final, más aún si son gerentes, ¿no? Porque ustedes toman decisiones. Entonces, va a venir, aunque un buen asesor legal sabe todo esto también, ¿no? Un buen asesor legal sabe todo esto, pero también un buen asesor legal no cobra a veces cosas simples, ¿no? Cobra más. Y a veces entidades chicas no pueden cubrir. Interesante, ¿eh? Muchas circunstancias tuvo la culpa, caballero, nomás tuvieron que ejecutar su garantía de fiel cumplimiento. Interesante, ¿eh? Siempre se va aprendiendo cosas nuevas. A ver, el último, o se están durmiendo. A ver, me dicen. mm, Prestaciones adicionales de supervisión de obra. A ver, algo que me llame la atención para poder explicarles bien. Es el consentimiento de liquidación de obra. Ojalá que sea esa que explica cuando pasa el tiempo y ya queda aprobada. No me acuerdo qué número es, a ver. ¿Qué implica el consentimiento de liquidación de obra? ¿Cuáles son sus alcances y si es necesariamente la entidad debe emitir acto resolutivo de aprobación de liquidación consentida? Ya. Acá están los 60 días que le dije. ¿Se acuerdan? La entidad tiene un plazo máximo de 60 días de recibida la liquidación, ¿no? Y debe de emitir un pronunciamiento con sus cálculos. ¿Ya? Por eso que se espera los 60 días, para que puedan tener todos los reajustes. Si el contratista no cumple con esta liquidación dentro del plazo señalado, es responsabilidad de la entidad elaborar la liquidación. En el caso que la entidad notificara que la liquidación, su contraparte, no sé si no presenta el contratista, la entidad es la que... Pero al contratista a veces no le conviene esto. Mejor que él mismo ejecute o él mismo realice. La creación de contrato quedará consentida aprobada según correspondiera, cuando siendo practicada por ambas partes, o sea, no era observada dentro del plazo establecido. ¿Qué más? Cuando una de las partes observe la liquidación por la otra, esta debe pronunciarse dentro de los 15 días. Claro, después de 60 días se tiene 15 días más para que se revise o sea, la entidad tiene 15 días para que dé su pronunciamiento. De no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda. Ustedes, así esté bien o mal hecha la liquidación, y si ustedes dentro de estos 15 días no se pronuncian, queda aprobada. ¿Qué supone? Imagínense que el contratista calculó mal. Supongamos que su reajuste se calculó, yo que sé, 400.000 soles. Y ustedes, por no pronunciarse entre los 15 días, queda aprobada. ¿Ven lo complicado o lo... Claro, ¿no? O sea, la responsabilidad sería, pues, ¿no? La responsabilidad de no pronunciarse en 15 días. Asimismo, las observaciones por escrito en los 15 días. O sea, en esos 15 días tienen que poner una observación. Y claro que no voy a esperar hasta el 14, pues, ¿no? Tienen que pronunciarse antes. La interpretación vestido. El sometimiento de esta controversia, el arbitraje vencido en plazo se consideraba consentida o aprobada, según corresponda. La dedicación con las observadas formuladas. Como les digo, si no se pronuncian dentro de los 15 días queda aprobada, por más que de repente haya observaciones. Ahora, ¿es posible que la entidad revise y observe una liquidación consentida? Eso no, ya no se puede. Esto sí no, a ver, o de repente habrá cambiado la normativa. Y que no notifique estas,
observaciones formalmente. No, basta que ya esté, la liquidación esté consentida, por más que entre otro y vea que hay observaciones, ya hace cuenta que las observaciones que se formulan ya no valen. Y si la garantía de fiel cumplimiento ya no está vigente, esta podría considerarse como parte de las observaciones debido a haber realizado la entidad dentro del plazo. No, pues si ya pasó los 15 días que tenía la entidad y la entidad vio que de repente faltaba su garantía de fiel cumplimiento, faltaba renovar y no observó eso, no, ya fue. Sentido de la Casa Normativa de Protección del Estado. A ver, acá hay otra pregunta. ¿Es necesario exigir la vigencia de garantía de fiel cumplimiento a una liquidación consentida? No, yo no creo. ¿Cuál sería el procedimiento para el pago del saldo a favor del contratista? Producto de actualización de fórmula polinómica. Pide su pago, pues, ¿no? Si ya está consentida, tiene que pedir su pago. Ah, pero acá tiene que ver, pues. Si ya está consentida, acá dice si es que tiene que tener una resolución. O sea, mediante esa resolución, el contratista va y pide. Pero si en ese caso no sale esa resolución, él podría ir con su cargo y pedir, pues, ¿no? Que ya está consentida dicha liquidación. Podría ser de repente un trámite. ¿Qué más? La entidad debe pagar el saldo a favor sin perjuicio de someter a arbitraje. Ah, si ya está aprobada, no se puede someter a arbitraje. La presentación de la garantía de fe cumplimiento, en este caso, el tema de controversia. A ver, ¿qué nos dice el OCE? Ya. La liquidación de contrato de obra queda consentida cuando vencida el plazo del artículo 179, sin que la entidad o el contratista, según correspondiera, hubiera formulado las observaciones sobre la liquidación presentada. A partir de ello, luego de consentida la liquidación y de efectuado el pago correspondiente, culminaba definitivamente el contrato y se cerraba el expediente respectivo, tal como lo establecía el primer párrafo del artículo 180 del anterior. El Estado, asimismo, la anterior normativa de contratación del Estado no precisa si la entidad debería o no emitir un acto resolutivo de aprobación. Ajá, acá está. O sea, no te dice si es que sí se debe de emitir una resolución o no se debe de emitir una resolución. A ver, acá, punto a favor del contratista, pues, ¿no? Basta que cumpla la fecha, él pide. Pues. Ya, en el marco de lo dispuesto con la anterior normativa de contrataciones del Estado, el consentimiento de la liquidación de la obra era uno de los elementos que determinaban la culminación definitiva del contrato, así como también el momento hasta el cual debería mantenerse vigente la garantía de fiel cumplimiento, presentada por el contratista. Ya. Cabe precisar que en el caso de someterse dicha liquidación a un arbitraje, la garantía de fiel cumplimiento debería mantenerse vigente hasta el final de dicho proceso. Wow. Ya. Asimismo, el artículo 180 del reglamento, después de consentir la liquidación de obra, las controversias que versaban sobre los efectos vicios ocultos podían someterse a medios de solución de controversias. Nada, sí tienen que estar, acá, claro, o sea, tu garantía de fiel cumplimiento tiene que estar lista hasta la liquidación. No, semanas. Por eso que el contratista acá pierde. Cuando se van a lo que es arbitraje, de que también depende del monto, pues no, si es un monto mayor y no va a querer perder el contratista, ya, pues no, manda arbitraje. Pero el contratista tiene que tener actualizada, se puede decir, ¿no? Lo que es su garantía de cumplimiento, o sea, tiene que tenerlo vigente. Y eso también cuesta. Y eso lo observan, pero ya lo habían aprobado. Es interesante esta opinión, ¿no? Una vez que sale, de ahí recién ya se van a lo que es
Conciliación. Por eso siempre les digo, mejor es conciliación. De repente conciliación llegan a un punto diciendo tal cosa y ya se olvidan del arbitraje, aprueban su liquidación y el contratista libera su carta de aquel cumplimiento. Y con eso ya no paga más renovación, porque cada vez que renueva, al banco le cuesta bastante al contratista lo que es el tema de renovaciones, ¿ah? No, no es broma. Pero también para el monto de la obra, pues, ¿no? No que todo para obras grandes. Tiene que renovar. Esa parte sí no domino mucho. No sé cuánto de porcentaje te cobra el banco por las garantías. ¿Alguien sabe cuánto de por ciento cobra? ¿O si es mensual? ¿O es por toda la obra? No, ese dato sí no tengo. No sabría decirles. Si saca por 6 meses, ¿cuánto estaría cobrándonos, no? Y si después de esos 6 meses pide ampliación de plazo, su garantía también, ¿cuánto estaría cobrando? ¿Alguien tiene ese dato? A ver, participen o se están durmiendo. No lo saben. A ver, alguien que es contratista, que sepa, o que tenga su empresa, nos puede ayudar con ese datito. Ya, para los que quieren ser contratistas tienen que dominar todo eso. No sé, la parte contable lo ve el contratista, ¿no? Y la parte ya de no vayan a ser como un colega, no va a ser como un colega que quería hacer todo, contratista, técnico, bueno, al final sobra. Al final termino gastando más por el tema de que no se pasó del plazo. Siempre es bueno delegar, pues, ¿no? O sea, ustedes van a ser contratistas, van a un punto, se encargan toda la parte económica, ¿no? Y si son de repente, son contratistas, no les gusta la parte económica, contraten a un economista, ¿no? Y ustedes ya se encuentran en la parte física de la obra, ¿no? La ejecución. Consejos que les doy, ¿no? Y si son entidad, también tienen que delegar, pues, ¿no? Lo que es dinero y todo eso. Si ustedes están en la parte de área contable, pero en la parte de infraestructura hay otra área que ve lo que es dinero, ¿no? Entonces, tienen que ver este mitad de ello. Bueno, y así podemos seguir, pero tendrían que ustedes mismos tratar de buscar algo que les guste, pues, ¿no? A veces cuando uno está un poco aburrido, bueno, en mi caso, a veces siempre me pongo a buscar algunas opiniones, ¿no? A estar leyendo. Y así un poco ya va ustedes adquiriendo un poco de conocimiento. Bueno, preguntas que tengan, algo que no les acabe claro, algo que quieran decirme. Bueno, no tienen preguntas. Llamaré lista, por favor, ¿eh? Ingeniero, disculpe, una consulta. Dime. Respecto a la clase anterior, ingeniero, en lo que es el reajustes, ¿es posible que el reajuste salga negativo? Tú me has respondido, ¿no? Diciendo que sí salía negativo. No, me refiero en el sentido de que usted dijo que se hace una forma donde tú, el valor de K le restas 1, ¿cierto? ¿Y Ajá. qué pasaría si en esta suma el valor de K te sale menor a 1? Lo que da a entender que sería menos el costo. O sea que le estás pagando de más. Además, ¿y se lo quitaría o no? Claro. Ahí tienen que ustedes, cuando son reajustes, tienen que ver, pues, ¿no? Si el K sale mayor, en este caso va a ser reajustes positivos, ¿no? Y si el K sale menor, son reajustes negativos. Que sí o sea, sí o sí se le tiene que aplicar al contratista, sea positivos o sean negativos. Cualquiera de los dos. Pero casi siempre salen positivos, no he visto reajustes negativos. Se presenta mayormente, ingeniero, por el caso de la incidencia, cuando usted dijo que no siempre es 100%, y eso hace que afecte. Claro, cuando la fórmula polinómica no está correcta. Por eso ustedes antes
Pero ¿cuánto hubiera querido que se me enseñen cuando recién había egresado, ¿no? Bueno, es que no, los docentes a veces me enseñan por temor a que sea mayor, pero en mi caso no. En mi caso yo siempre enseño todo lo que ustedes van a aplicar. Cuando ustedes lleven una obra, tienen que eh, verificar la fórmula polinómica, si es que les mandan a calcular los reajustes. De ahí nace todo. Si la fórmula polinómica es errónea, ustedes ya no calculen, simplemente pidan opinión de quién elaboró la fórmula polinómica. ¿No? Ustedes pueden hacer un informe diciendo, ¿saben qué? El reajuste, el coeficiente, perdón, el factor de incidencia no sale 100%. Por tal motivo, no se puede calcular los reajustes. Y si se calcularía erróneamente. Por tal motivo, se pide una nueva fórmula polinómica o corregir dicha fórmula polinómica, ¿no? Mandan su informe y listo. Y esperan que el que ha elaborado se pueda corregir, pues, ¿no? Por eso les dije, los pasos que les he enseñado son muy importantes, ¿ya? La corrección, verificar que todo sume 1, que los insumos, los factores de los insumos, perdón, que los factores de los insumos sean 0.05, ¿no? 5% mayor. Y que, que la forma polinómica no tenga más de 80, o sea, no puede haber el número 81, ¿no? No puede ser mayor de 80. ¿Qué más les dije? Y que el índice unificado o el índice de precio consumidor sea según la fórmula que les dije, pues, ¿no? Pero eso tienen que ustedes verificar en una fórmula polinómica. De ahí, si está todo bien, de ahí recién pasen ustedes a hacer los reajustes. Si no, caso contrario, les va a salir mal, pues. Otra pregunta. Ingeniero, consulta, ¿por qué a veces le ponen cero en el factor de algún elemento como es en bloque ladrillo en contra de una fórmula polinómica? No es que sea cero, sino que está agrupada. O sea, se agrupa. Por ejemplo, no supera del 5%. Y si no supera el 5%, o sea, 0.05, se tiene que agrupar con otros índices para que pueda tener un factor común esos índices. Por eso que sale en función después de porcentajes. Ahí, Y, ingeniero, muchas gracias. los que han llevado costos conmigo, más o menos ya ahí les enseño a elaborar una fórmula polinómica correcta, se puede decir, ¿no? Bajo su criterio. Porque lleva costos, les dije los errores comunes que tienen que tener o que se realizan. Uno es que en sus insumos a veces ponen el índice 39, ¿no? Y basta que esté ahí en sus insumos y está mal calculado. Eso el mismo software lo calcula aparte. Y también el tema de agrupar todos de acuerdo a su criterio, ¿no? Como digo, en la normativa no hay algo que a mí me indique, agrupa esto, 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 esto. No, se agrupa bajo el criterio, ¿no? De repente si hay agua, lo agrupo con hormigón y cemento, porque eso al final le va a hacer el concreto, ¿no? Algo así un poco, se tiene un poco de criterio, pero no está normado. Otra pregunta más que tengan. Ingeniero, quería consultarle sobre los valores referenciales. Hay montos con IGB y montos sin IGB. Toda construcción, todo el sector de construcción no es con IGB, nada más. Sí, pero como les digo, esa es una parte contable que hacen los economistas, en las cuales más o menos ven el IGB para que paguen. No, sí, también, como les digo, también se trabaja con IGB aparte, no le digo que no. Pero solamente si ya empiezas a trabajar todo sin IGB, al final le aplicas el IGB. No, es como, más que todo es la parte contable, porque creo que los economistas ven ese temita del IGB al final como un dato que a la empresa se le puede disminuir, ¿no? De repente con más facturas o algo por el estilo. Es un tema que no me metí de lleno, ¿no? Pero algo así teóricamente funciona, ¿no? Que la SUNAT aplica el 8% de tu utilidad, pero tú puedes ir bajando, algo así, ¿no?
Pero no, como les digo, no me metí mucho en ese temita de lo que son montos con IGB o sin IGB. Yo les he enseñado todo con IGB. Como les digo, van a encontrar ustedes hojas en las cuales el IGB está aparte. No se hagan problemas. Y ustedes tendrían que aplicar lo mismo que hemos visto, pero ya sin IGB, pues, ¿no? Y al final lo ponen, pues. Hay otra pregunta más que tengan, no se queden con las dudas. Lo poco que sé les puedo decir. Lo que no sé ya aprenderán, ¿no? Entonces, en el curso, ¿qué hemos aprendido? Desde el primer día, antes del curso, hemos aprendido a hacer la distribución en planta que van a aplicar ustedes de las obras provisionales. Después hemos hecho, o les enseñé a calcular la ruta crítica un poco para que puedan saber cómo sale. De ahí les enseñé, también se puede hacer en el mismo proyecto, pero el mismo proyecto te calcula, ¿no? Automático. En el curso para adelante hemos visto lo que son valorizaciones, el tema de inicios de obra, cuándo se debe iniciar una obra. Después de eso también hemos visto en forma teórica ¿no? Una obra cuando no te pide adelanto de materiales, en adelanto directo cómo se realiza, cuando te pide adelanto de materiales, cuando te pide adelanto directo también cómo se realiza, ¿no? Hemos analizado qué es la curva S, la importancia que se tiene que tener la curva S. También les expliqué cómo sale esa curva S, ¿no? Hay cronograma proyectado o cronograma que es del expediente técnico y hay el cronograma ejecutado, ¿no? Perdón, la valorización, ¿no? Que se puede decir que son los metrados ejecutados, ¿no? Se hace un versus y no se tiene que estar debajo del 80%, sino caso contrario, veíamos, ¿no? ¿Qué sucedía? De ahí les enseñé a realizar montos, no pedía adelanto de materiales mediante la fórmula polinómica. De ahí les enseñé a hacer los reajustes mensuales y también en forma teórica los reajustes de final, se puede decir, ¿no? De liquidación de la obra, ¿no? Cuando ya se conocen todos los índices unificados, es un poco más fácil, ¿no? Porque ya no se tiene que reajustar de reajuste, ¿no? Sino ya se reajusta una sola vez. Y por último, también les expliqué lo que es la liquidación de obra, ¿no? La importancia también que es la liquidación de obra. Y ahora, como un plus extra, les enseñé también dónde pueden ustedes encontrar lo que son opiniones del OCE que ayudan mucho en el tema de toma de decisiones, ¿ya? Si ustedes no toman buenas decisiones o toman una decisión sin saber si está bien o sin saber si, ¿cómo les puedo explicar? O toman una decisión por tomar, porque alguien me dijo y estoy yendo en contra de la normativa, van a tener que tener en cuenta las consecuencias, ¿ya? Siempre es bueno, como les digo, leer un poquito esas opiniones, aunque no sean de su caso, les ayuda. Les hablo por experiencia. A mí también me ayudó mucho las opiniones del OCE en el tema de poder aprobar una ampliación de plazo y todo eso, ¿ya? Es muy importante, como les digo, siempre es bueno leer, aunque cansa. Sí, yo sé que es un poco cansado, pero vamos a leer hasta el final de nuestros días, ¿no? Así que hay que ir acostumbrando a nuestro cerebro a eso. Listo, y eso es todo lo que hemos aprendido en el curso. Espero haberles enseñado algo que puedan servir o puedan utilizar en un futuro. Y nada más. Eso sería todo. Porque me estoy olvidando. Cierre de un proyecto es después de la liquidación. Ojo, también para la liquidación, antiguamente, ¿qué sucedía? Bueno, ahora que me estoy recordando. Si ustedes son entidad, a ver, Jordán,
Ah, no está. Ingeniero Ya, Pacheco Espinosa, presente. ya, un rato. Mire, cuando ustedes son entidad, cuando ustedes ven, o sea, les presenten la liquidación de obra, cosa que no está en la normativa, pero tienen que hacer, ojo, para que aprueben, es que les presenten una constancia de no adeudo. No se olviden de eso, por favor, es una recomendación que les doy. ¿En qué consiste la constancia de no adeudo? Es que los pobladores, puede ser de repente que sea el presidente o el teniente gobernador o gobernador, ellos te manden una documentación diciendo que el contratista no debe a nadie, ¿ya? Porque caso contrario, eso no me acuerdo si estaba normado o creo que después se normó, no me acuerdo. Pero pidan eso, ya no se olviden. Eso también me acuerdo que yo pedía para aprobar una liquidación. Si es que no tenía esa constancia de adeudo, no la aprobaba. Aunque no estaba en la normativa, pero de todas maneras siempre se pide. ¿Ya? ¿Por qué les digo eso? Porque cuando el contratista, una vez que se vaya, después viene la población contra ustedes, diciendo que le debe a tal persona, diciendo que le debe a la otra persona, a la otra persona, a la otra persona, a la otra persona, y al final ya se arma todo un lío, ¿no? Van a pensar que ustedes están haciendo escapar al contratista, es todo un lío. Para evitarse eso, mejor desde un principio le dicen al contratista, preséntame tu constancia de no adeudo, ¿no? Es un documento simple, pero tienen que estar los pobladores ahí. Si no está, si no hay eso, la recomendación que les doy, no prueben eso. ¿Ya? Es otra recomendación que justo se me acaba de pasar antes de olvidar. Listo, entonces con esto estamos terminando la clase. ¿Ya? Hemos cumplido con el sílabo, hemos ido conforme al sílabo y nada, pues, espero que hayan aprendido algo. Pues, ¿no? Si no es así, ya volverán a llevar el curso. Y igual, ya las misma metodología, ¿ya? Cámara encendida, documento de identidad y resolver las preguntas que formule. ¿Ya? Y eso sería todo. ¿Listo? Ingeniero, una consulta. Dime. Para el final también va a ser así a mano, ingeniero, el examen. Va a haber preguntas a mano y va a haber preguntas en cálculo. Ya para el cálculo van a usar sus hojas, ¿ya? Vayan preparando bien sus hojas y voy a hacer algunas preguntas también de forma teórica. Es más, tengo que preparar ese examen y por ahí se me ocurrirá algo para poder tomarles algo. Yo casi no me centro mucho en un examen porque a veces los nervios del examen, el estrés y todo eso hace que uno se olvide, ¿no? Pero de todas maneras tienen que demostrar en esa parte, pues, ¿no? Que ustedes no han aprendido algo, pues, ¿no? Listo, nos encontramos el día del examen. Se cuidan mucho.